diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de diastele.tv y de la plataforma Zoom. Muy contentos de estar con ustedes. Temas interesantes para todo el auditorio y sobre todo temas que pues seguramente nos tienen que beneficiar mucho, sobre todo porque en este momento son temas coyunturales, son temas mediáticos, son temas que están en la agenda nacional y en la agenda internacional. Estamos hablando de Estados Unidos y de Canadá, porque bueno, pues se ha firmado lo que es el TEMEC, y ese es uno de los temas importantes, cuáles son los beneficios que va a tener concretamente México. Así que para este programa, ya como tengo como siempre, como cada semana, a mi buen amigo y el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte, y la verdad, como tú bien mencionas, es un gran tema que no solamente forma parte de la coyuntura, sino tiene que ver con esta relación a largo plazo con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos, con Canadá, y sobre todo detectar cuáles podrían ser estas áreas de oportunidad para crecer, para seguir fomentando la creación de empleos, para seguir fomentando la riqueza entre los tres países. Y para ello hemos ya invitado a José Luis Valencia, que es el director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE, el capítulo Veracruz, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias, Miguel. Un gusto. Hola, José Luis. Acompañarlos, y les agradezco en sobremanera la invitación a este espacio y para compartir con su audiencia un tema de vital importancia, no solamente por el ámbito de negocios, sino por la vida de México. Digo, es el tema de una actualización de un tratado de libre comercio que a lo largo de 26 años, desde su entrada en vigor en el 95, nos puso en perspectiva de un crecimiento acelerado y una renovación que tuvimos como país. Y bueno, ahora comenzamos una nueva etapa y es mi interés compartir con tu audiencia las áreas de oportunidad que tenemos en este momento. A ver, José Luis, a mí me gustaría empezar con lo siguiente. Este tratado de lo que es desde el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, podemos considerar que es un tratado voluntariamente a fuerza, y lo digo por la cuestión básicamente geográfica, es decir, realmente nos necesita Estados Unidos. Digo, porque me queda claro que nosotros necesitamos, bueno, pero muchísimo de este país principalmente, también de Canadá, por supuesto. ¿Qué nos puedes decir? Sí, en estricto sentido, y respondiendo muy puntual a tu pregunta, te puedo decir que sí nos necesita Estados Unidos, al ser un tratado que vincula a tres economías del continente, la nuestra, la estadounidense y la canadiense. Nos conforma geográficamente como un bloque económico para producción industrial y para desarrollo global. Creo que este es el punto más importante. Genera en un tratado regional en el que pone a México dentro de un contexto de jugador continental, en el sentido de las economías globales y de la competencia internacional, para poder conformar un bloque y así intercambiar y competir con Europa, con Asia, con Oceanía, con el Asia Central, de tal manera que estamos dentro de un bloque estratégico. Ahora, en el sentido de lo que representa este bloque, pues se puede decir que en conjunto generamos un tercio del PIB global
estamos junto a la economía más grande del mundo, independientemente de que China va generando un crecimiento acelerado y se está posicionando a gran escala, aún Estados Unidos sigue siendo el gran consumidor y el gran generador económico a nivel mundial. Entonces, el tener a un aliado de esta magnitud nos pone a nosotros a un nivel importante a nivel internacional. Somos el quinto exportador, somos un productor y un exportador de diversos productos número uno a nivel internacional. Entonces, el desarrollo que México ha generado a lo largo de 25 años, desde el Telecán hasta este momento en que abrimos brecha con TIMEC, México ha evolucionado y nos hemos desarrollado como un país global. Ahora es importante que dimensionemos la condición en la que actualmente estamos, con todas las circunstancias que tenemos en este momento, y podamos aprovechar ese tratado para generar así mayor crecimiento y desarrollo en nuestro país. José Luis, seguramente tú eras un niño cuando Salinas y George Bush, padre, firmaron ese acuerdo comercial en el 95, ¿no? Algo así, 94, 95. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre el Telecán de hace 25, 26 años y el TEMEC? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es el plus que ahora tiene este nuevo acuerdo comercial? Bueno, recordemos, en ese entonces, cuando México, evidentemente, yo no estaba nada relacionado en esos asuntos, yo era pequeño. Andabas jugando ahí a las canicas. Pues sí, realmente apenas estaba visualizando lo que estaba a mi alrededor y siendo partícipe en mi vida diaria dentro de esta coyuntura de comercio global. Pero básicamente la intención de generar este acuerdo a inicios de los 90s, bueno, mediados de los 90s, fue conformar un bloque que ayudara a Estados Unidos principalmente a potencializar las exportaciones y el desarrollo industrial a nivel internacional, en donde veía a México como un potencial aliado por la cercanía, evidentemente, y como fue, nosotros adoptamos un papel relevante dentro de esta historia de desarrollo económico en el cual asumimos nuestro papel como maquilador. Y dentro de esta maquila que Estados Unidos nos incentivó, pues generamos nosotros este core business o esta área de poder que actualmente nos posiciona a nivel internacional como uno de los manufactureros más importantes a nivel global. Gracias a este Telecán, te puedo decir que somos primer lugar en exportación de televisores, somos primer lugar en exportación de productos de alta tecnología, como lavadoras. Igualmente somos de los top 5 exportadores de vehículos a nivel internacional. Y bueno, esta inmersión dentro de Telecán ya nos posicionó como un productor manufacturero y exportador a nivel internacional. Sin embargo, ahora con TEMEC, este cambio tiene una evolución. Ya no podíamos continuar con Telecán únicamente para beneficiarnos comercialmente, sino teníamos que adaptarnos y generar un nuevo marco de negocio entre los tres países para aprovechar las nuevas ventajas competitivas de las unidades de negocio que se están generando en este momento. Una de ellas, el comercio electrónico, otra de ellas, el comercio de servicios a través de la protección de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual. Asimismo, el aprovechar también las nuevas relaciones que se están gestando entre países para competir geográficamente a través de equilibrar las reglas políticas y sociales, así como laborales, entre la región, de tal manera que tenemos en este nuevo Tratado de Libre Comercio reformas, una implicación sobre reformas laborales, implicación también sobre mejora en el manejo de política al interior, combate a la corrupción, mejora en reglas ambientales también para formar parte de esta tendencia necesaria de producir y contribuir a la
a la reducción de contaminantes y daño al planeta. Entonces, básicamente la diferencia que tenemos es que este nuevo tratado abarca temas que en 25 años, que cuando tuvimos la firma de Telecán no preveíamos, y que a lo largo de 25 años se volvieron tendencia obligada para que hoy generáramos este nuevo pacto. De acuerdo. A ver, otro punto para mí importante es el siguiente. Yo sé, ya lo acabas de comentar, obviamente no eras consciente todavía de esos temas económicos para nuestro país y también para la región. Sin embargo, bueno, me imagino que tienes a mucha gente conocida y has platicado con personas que estuvieron involucrados en el entonces Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la firma que comentaba nuestro buen amigo Ricardo Contreras. ¿Qué tanto ha cambiado México de esa firma con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, ahora con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador? Es decir, qué tanto ha cambiado México y qué tanto eso nos ha ayudado precisamente para ver esa evolución. Es decir, me puedo imaginar que en aquel entonces, pues México no tenía toda esa experiencia, todo ese bagaje internacional, ese punch para poder negociar que el que ahora puede tener. Cuéntanos. Efectivamente, el México de los 90s no es el mismo que el que tenemos ahora. Básicamente, y me voy todavía un paso atrás del Telecán, nosotros comenzamos a jugar en este plano del comercio internacional a finales de los años 80, cuando entramos en el GATT, en el 86 con Miguel de la Madrid, y a partir de ese momento México se abre al mundo. ¿Qué implicaba participar dentro del GATT? Que México jugara con reglas claras sobre libre comercio, y que así como se permitiría la entrada de productos mexicanos hacia otros países libres de aranceles, que México también permitiera esto para los demás países que formaban parte de ese tratado. El GATT, después de algunos años, evoluciona a lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de Comercio, en donde evidentemente la base de este organismo es que los países miembros juguemos con reglas claras y que permitamos el libre intercambio de productos y de servicios en nuestras naciones, con la finalidad de aprovechar esto para el desarrollo interior y la mejora de la vida de nuestra población. En el 94, esa era la base del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el que pudiéramos beneficiar el intercambio de productos entre México, Canadá y Estados Unidos, con este interés de que las economías aprovecharan la regionalidad, reducción de costos logísticos, incentivar mano de obra económica para generar economías de escala y ser más competitivos a nivel internacional. Y es donde México, como les comenté, adoptamos la maquila como una de las fortalezas productivas de nuestro país. ¿Cómo era el México en ese entonces y cómo es el México ahora? Bueno, te puedo decir que el México en ese entonces todavía no estaba preparado para un cambio trascendental en la apertura de mercado. El Telecán nos enseñó a ir adoptando mejoras tecnológicas, nos enseñó también a desarrollo de negociación. A partir de ese momento, México abre su panorama de comercio a nivel global, y al día de hoy tenemos 12 tratados de libre comercio con más de 46 naciones, de los cuales México se posiciona como uno de los países con mayor apertura a nivel internacional, con base en tratados de libre comercio, en documentos que vinculan esas obligaciones entre partes a nivel mundial. Entonces, ese es un punto que me gustaría que lo abundáramos después del corte comercial. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público platicando con José Luis Valencia, COMCE del capítulo Veracruz. Regresamos. Astele.tv. Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti.
Unidos desde casa. 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 Hazte TV más accesible. Te recordamos que Astele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. Es gratis. Astele.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv y también de la plataforma Zoom. Así que estamos hablando sobre del TEMEC, un tratado muy importante, lo que es la evolución del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Ricardo. Sí, efectivamente, un tema que, como bien menciona José Luis Valencia, este TEMEC nos ha permitido que México se abra al mundo. Ya son muchísimos, más de 10 acuerdos comerciales, que esto nos ha permitido pues expandir nuestra visión comercial, porque lamentablemente hay una dependencia siempre con el vecino país del norte, ¿no? Como que son nuestros principales socios comerciales. ¿Qué te gusta? ¿Un 80% o es nuestra dependencia? Más arriba del 80%, ¿no? Sí, efectivamente, Ricardo. Y bueno, comentando sobre ese tema de lo que nos ha enseñado el Telecán y que hoy debemos sacar provecho, es esa apertura comercial. Como bien comentas, a lo largo de 25 años, concentramos el 80% de nuestro comercio exterior con Estados Unidos. Y aquí particularizo no con el bloque de Norteamérica, sino con Estados Unidos. Entonces, entendiendo que las cifras de comercio exterior hasta 2019, también se visualiza el impacto que un tratado que ha beneficiado el comercio entre dos naciones ha generado también en la economía nacional. Te puedo decir que el 72% aproximadamente del PIB mexicano se genera a través del comercio exterior. Entonces, imagínate, tienes el 80% del comercio exterior con un país. El 72% de tu PIB depende de ese comercio exterior. Y de ese 72%, más del 30% se refiere a las exportaciones que México tiene con ese 80%. Entonces, identificamos aquí algo muy claro. Como lo comentó Miguel en su momento, la dependencia que tenemos con Estados Unidos, pero de esa dependencia, más allá de ahondar en lo negativo, quiero resaltar lo positivo. Estamos ligados a una economía que sigue siendo la de mayor crecimiento y prosperidad a nivel internacional. Es una economía que nos enseñó a negociar con lo que mencionábamos de los tratados de libre comercio, y tenemos que entender que en esta nueva etapa de TEMEC, ciertamente vamos a continuar ligados a esta economía, pero México de 94 no es el mismo México de 2020. Y el México de 2020 en este momento tenemos que visualizar también la región al exterior. Los otros 11 tratados de libre comercio que tenemos con el resto de los países para poder aprovechar todo ese beneficio que pusimos en la canasta o que hemos puesto en la canasta de Estados Unidos y de la región Telecán, ahora diversificarlo y aprender cómo aprovechar estos tratados. Te puedo mencionar al menos 3. El tratado con Europa, que se modernizó hace algunas semanas. El tratado integral transpacífico con países de la cuenca del Pacífico, sobre todo del sureste asiático y de Oceanía. Y otro importante es la Alianza del Pacífico, que nos une con economías de Sudamérica. Entonces, tenemos 3 bloques importantes adicional al TEMEC, que en este momento también merecen la pena aprovechar. Si volteamos a ver lo nuevo que tiene TEMEC, también vamos a encontrar algunas situaciones que son álgidas si no nos movemos para cambiar lo que necesitamos modificar en nuestro país. Uno de ellos, el tema laboral. Sí. El TEMEC nos va a obligar a que modernicemos nuestra forma de organizarnos laboralmente desde los sindicatos
la participación del gobierno y los empresarios, el tema de reglas de origen, porque también el TIMEC nos está obligando a que generemos mayor producción nacional para que podamos integrar mayor valor a estas exportaciones que vamos a intercambiar entre los países. Mejora en la normativa ambiental, que también es un tema que como país lo hemos ido mencionando y va dentro de la agenda, pero no lo vemos cimentado con acciones y reformas contundentes. Entonces, por una parte va a ser obligado que como país, tanto iniciativa privada como gobierno, como el sector académico también y como sociedad interactuemos para adentrarnos en esta evolución y que a la par estos cambios nos vayan ayudando a cimentar las relaciones con otros países. Muy bien. A ver, José Luis, ¿tú qué opinas en cuanto a que, bueno, tenemos ya un gobierno diferente? Es decir, el mismo presidente López Obrador lo ha dicho, él ya no pertenece a lo que son los gobiernos neoliberales, o para bien o para mal, bueno, tuvimos este tipo de gobiernos, así lo menciona el actual presidente. Es un modelo diferente, inclusive un estilo diferente de gobernar. Y él ha mencionado en varias ocasiones, ¿no?, que la mejor política exterior es la interior. ¿Qué tanto nos va a ayudar esa forma de llevar el gobierno, el actual presidente, a este tipo de tratados como el TEMEC? Muy buena pregunta, Miguel. Fíjate que en tesitura legal, cabe destacar, nuestra máxima legislación es la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Sin embargo, los tratados internacionales que tenemos firmados obligan a que adaptemos nuestras leyes, a excepción de la Constitución, evidentemente, a la par de esos tratados. De hecho, por eso el Senado aprueba cualquier tratado internacional con base en lo que dice nuestra Constitución. De tal manera que, independientemente de la forma que este gobierno lleve la política interior, jamás podrá, no quiero ser tan extremo, pero evidentemente no sería viable que las políticas internas tengan conflicto con las externas, y en este sentido con lo que dice el Tratado de Libre Comercio. De tal manera que la manera en la que este gobierno ha llevado la economía, la sociedad en general, la administración pública hasta este momento, pudiera parecer que hay contrastes interesantes y que en algún momento pudieran chocar. Incluso muchos comentarios que no vale la pena remarcar han puesto en comparativa la administración actual con la de otros gobiernos de extrema izquierda. En ese sentido, yo te puedo decir algo, sin afán de entrar en temas políticos, pero sí tomando lo considerable dentro de la actual administración. Es importante que lo que menciona el presidente de irnos hacia el interior en lugar de maximizar lo exterior, lo tomemos de manera literal y en provecho de todos. A ver, si consideramos que esta evolución del TIMEC y la modernización de los tratados de libre comercio que estamos generando nos está obligando a que reformemos nuestro país, yo me iría a ese precepto en concentrarnos en lo interior. ¿Por qué razón? No podemos ser competitivos si seguimos manteniendo altos niveles de pobreza. No podemos ser competitivos si sigue habiendo una disparidad en el bienestar, si no aprovechamos la mejora de la sociedad en conjunto. Entonces, en ese sentido, más que depender de lo que el gobierno haga para ir mejorando las comunidades o los programas asistenciales, creo que aquí nos involucra a todos, tanto sociedad como academia y sector privado, en que nosotros tomemos las riendas de lo que necesitamos mejorar en nuestro país y así acelerarlo. Y te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros desde COMCE, un organismo privado, estamos empujando la aceleración de las micro, pequeñas y medianas empresas para llevarlas en el camino del comercio exterior, empujarlas sobre la exportación y la promoción de sus productos, pero también para irlas ensamblando dentro de las cadenas productivas
que van a formar parte o que están formando parte de este tratado regional TIMEC. Entonces, termino mi comentario diciéndote que ese tema de política interior yo lo asumo con responsabilidad junto con mis colegas empresarios para tomar acciones sobre lo que nos corresponde y mejorar nuestro ecosistema empresarial. Luis, ya ahorita en 2 minutos, porque ya estamos a punto de terminar este corte, que nos digas, porque siempre los detractores, los opositores al acuerdo comercial desde hace 25 años era de que México simplemente se iba a convertir en un proveedor de materia prima y que después estos países de primer mundo e industrializados nos iban a mandar ya muy elaborados con un producto terminado a México y que el negocio redondo iba a ser para ellos y no para nosotros. ¿Ha cambiado esa mentalidad? ¿Se han abierto otras áreas de oportunidad para México, más allá de que en esta zona fronteriza, como tú mencionas, se ha beneficiado muchísimo porque pues, manufacturamos televisiones y piezas para automóviles, etcétera, etcétera? ¿Qué otros campos se han abierto o se pueden abrir? Ok, muy buena pregunta, Ricardo. El Tratado de Libre Comercio y los tratados de libre comercio en general nos dan apertura para que México compita sin ningún problema en cualquiera de estas áreas. Y en este sentido yo lo comento con todo respeto y asumiendo mi responsabilidad, no hemos sabido aprovechar estas áreas de oportunidad. De tal manera que sí hemos incentivado la atracción de inversión para que en mucha industria únicamente nos quedemos como maquilador. Pero hoy en día te puedo decir que ese México está cambiando y hoy somos también exportadores de tecnología, somos exportadores de servicios. Te puedo decir que una de las compañías que está dando servicio a compañías americanas e incluso está dando servicios de alta tecnología al Partido Comunista en China es una empresa privada mexicana de capital y de intelecto mexicano. Entonces, el tema de competir con desarrollo tecnológico depende de nuestra capacidad para poder incrementar y desarrollar esta tecnología. Y bueno, de nosotros como empresarios para incentivar también junto con la academia y los centros de investigación este tipo de proyecciones. E igualmente aquí retomo el punto que tocaba hace un momento con Miguel. Si nos volvemos al interior, requeriremos también que el gobierno asuma su responsabilidad sobre estas necesidades de cambios y nos ayude a generar políticas públicas que incentiven la investigación y desarrollo. Buen punto, buen punto. Pues vamos a un pequeño corte comercial. Estamos platicando con José Luis Valencia, COMCE, capítulo Veracruz. Esto es Si yo fuera servidor público. Regresamos. Astele.tv. Hoy más que nunca, Quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar. Con las personas que nos hacen sonreír. Y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Hasta el TV más posible. Te recordamos que Astele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. Es gratis. Astele.tv. Bueno amigos, continuamos aquí en Si yo fuera servidor público. Estamos platicando con José Luis Valencia, que es el director general de COMCE, capítulo Veracruz, platicando de un tema muy interesante que es el TEMEC, que es como que la segunda parte o la variación de lo que es el Telecam firmado hace ya 25 años. Bueno, José Luis, platícanos cuáles son esas áreas de oportunidad para los mexicanos, sobre todo ahora que pues, estamos padeciendo los efectos muy negativos de esta pandemia traída desde China, por cierto, y de repente donde el desempleo está a la orden del día, han cerrado o han bajado la cortina muchísimas empresas,
el desempleo está muy fuerte, hay desesperación, la economía está muy caída. ¿Cuáles podrían ser esas áreas de oportunidad para los mexicanos que perdieron el empleo, pero que de repente pues, pueden voltear hacia arriba, ¿no? O pueden revisar este acuerdo comercial para pues, ingeniárselas, para crear nuevos negocios, para establecer vínculos comerciales con Estados Unidos, con Canadá? Bien, Ricardo. Mira, efectivamente, el TIMEC ahora trae nuevas disposiciones y áreas de oportunidad, incluso para la MIPYME, como lo mencionaba anteriormente. Dentro del aspecto de la MIPYME, y me enfoco en este punto porque es el sector más afectado con esta pandemia, ese nuevo tratado trae dos elementos que van a generar o van a permitir generar mucho mayor valor para ir incrementando la profesionalización de este tipo de entidades. El número uno es un capítulo especial para pymes en el cual los 3 países se comprometen a fortalecer a este sector, tanto en capacitación como en facilidades para que las empresas puedan insertarse dentro de las cadenas productivas regionales. Y por otro lado, el segundo elemento es el comercio digital. Si bien es cierto, a lo largo de estos 25 años, el intercambio se ha generado de manera masiva entre grandes empresas, entre filiales, entre partes relacionadas, es importante destacar que también como consumidores hemos generado un mayor acercamiento con el intercambio de productos norteamericanos hacia el consumo nacional y también hemos logrado exportar más productos mexicanos para consumo interno de los ciudadanos americanos y canadienses. Este nuevo capítulo de comercio digital abre con mayor posibilidad el incremento de este tipo de comercio, porque de $500, que era la base que traía Telecán, ahora permite que una base de $800 de intercambio entren sin necesidad de un proceso de despacho aduanal muy laborioso. Entra también sin el pago de impuestos y con la finalidad de que el comercio de estas mercancías bajo este tope pues se dé de manera mucho más frecuente. Es lo que técnicamente conocemos como el B2C o Business to Consumer o el comercio de fabricantes a consumidores finales. Entonces, aquí podemos destacar una área de oportunidad en la cual productores mexicanos, artesanos, pueden incentivar el comercio y la venta de sus productos hacia el mercado estadounidense y canadiense, aprovechando este capítulo. De tal manera que utilizando empresas de mensajería internacional, hagan estos envíos y con eso empiecen a tener mayor penetración dentro de este mercado. Entiendo que en ese momento vivimos una crisis no solamente en México, sino a nivel global y también, no quiero que mis palabras se malentiendan, el tema de que el TIMEC nos abre la oportunidad de incentivar el comercio no es una panacea para que en este momento nos solucione el problema que actualmente la varita mágica, ¿no? Sí, no es una varita mágica. Nos da elementos de valor que necesitaremos aprovechar y que dependerá de nosotros cómo los aprovechamos. El tema de cómo salimos nosotros de la crisis, pues en gran medida depende de cómo las pequeñas y medianas empresas tomemos acciones para ir solventando esta vicisitud de la crisis sanitaria y que pues a la par también apoyados con los escasos programas federales o locales junto con otros actores de iniciativa privada podamos dar continuidad a nuestro negocio. ¿Cuáles son José Luis, cuáles crees que sean las oportunidades que nosotros tenemos como país? Sobre todo, ya se ha hablado mucho del asunto Estados Unidos, pero nos gustaría saber un poquito también más de Canadá. ¿Qué tantas oportunidades nosotros tenemos allá y cuál ha sido la relación histórica con este país? Gracias, Miguel. Fíjate que con respecto a la relación histórica, el comercio con Canadá ha incrementado a lo largo de estos 25 años en manera sustancial.
No tanto como ha sido con Estados Unidos, pero de los mínimos que traíamos en el 94, te puedo decir que incrementamos un 800% el comercio con Canadá. ¿Qué es lo que actualmente tenemos de intercambio? Bueno, principalmente productos agropecuarios, igualmente partes metalmecánicas. De Canadá estamos importando productos alimenticios, igualmente algunos insumos para la industria alimentaria, lo mismo partes metalmecánicas. Hay una correlación importante con Canadá en el sector aeroespacial con Bombardier. Entonces, la relación con Canadá nos puede, digamos que no la hemos aprovechado tanto como con Estados Unidos, pero es un área de oportunidad latente. ¿Cuáles son los productos que veo tienen gran valor para comercializar en el mercado canadiense? En el sector agropecuario, productos alimenticios, si bien es cierto, el mercado de exportación en fresco sigue siendo latente, tiene un crecimiento latente en consumo por el mercado canadiense. Sin embargo, ante la perspectiva que ahora vemos con este TMEC y también con las tendencias de consumo, yo invitaría a que no nos enfoquemos únicamente a frescos, sino que busquemos desarrollar valor aquí a los productos mexicanos y nos aventemos al mercado de procesados, los cuales también tienen una gran área de oportunidad en el mercado canadiense. Y igualmente el generar estas correlaciones para incentivar la inversión de Canadá aquí en México. Como lo comentaba, tenemos a Bombardier, que es parte de un grupo canadiense en el sector comunicaciones y aeroespacial. Tenemos igualmente algunas inversiones en el sector energético, en donde tenemos esa funcionalidad de correlación a través del TMEC. Un punto importante dentro de Canadá, y que tal vez geográficamente lo vemos distante porque tenemos que pasar por el vecino de Estados Unidos, es que actualmente tenemos un flujo marítimo bastante viable para comercio con Canadá. Por el lado del Golfo, tenemos tránsitos marítimos que nos facilitan llegar a Canadá en menos de 15 días. Y por el lado del Pacífico, lo mismo. Entonces, tenemos vías de comunicación que en este momento nos unen a Canadá de manera mucho más directa y mucho más rápida. Y aquí destaco también otro valor importante de México dentro de esta regionalidad del TMEC. México no solamente vale por la manufactura y el valor productor dentro de esa región, sino por nuestra ubicación logística. Te puedo decir, Miguel, Ricardo, que hoy en día México es la joya de la corona en términos de logística internacional y comercio global. ¿Por qué razón? Por la conectividad que tenemos. Tenemos un litoral en el Golfo que nos une con Norteamérica, Europa, Sudamérica. Tenemos litoral en el Pacífico que hace lo correspondiente con los países asiáticos y de Sudamérica. Y esto nos da una posibilidad doble de comunicación, de tal manera que México se posiciona como un punto interesante para la generación de inversiones, incentivar producción dentro del país y ser un canal de distribución. Y si aunamos a esto el proyecto que está llevando la actual administración del corredor transoceánico que une Coatzacoalcos y Salina Cruz, aún más detonará este potencial logístico que tiene el país. Dios te escuche, Dios te oiga, José Luis, porque aquí viene un tema que siempre va ligado con la economía, que es el tema político. Y tú sabes que este año va a haber elecciones en Estados Unidos. Está en juego la reelección del presidente Trump, que ha sido un acérrimo crítico de los mexicanos y nos ha dicho de lo peor, ¿no? Y el muro que está construyendo, en fin. Ahora, ¿qué pasará es un caso hipotético, pero qué pasaría si no gana Trump, pierde la reelección, llega Joe Biden? ¿Cambiarán las reglas? ¿Habrá un efecto negativo para México? ¿Habrá algún ajuste? ¿Qué es lo que están previendo ustedes? El mayor ajuste será readaptar el discurso con el nuevo gobernante de Estados Unidos, en el caso de que sea Joe Biden, con respecto al TMEC.
Afortunadamente ya lo firmamos, ya entró en vigor, ya tenemos un marco legal que nos tranquiliza y nos simplifica las operaciones. Incluso con este TIMEC, la solución de controversias es aún más fácil que lo que teníamos con Telecán. Entonces, aquí seguramente el cambio será el discurso político. Por lo que he notado en medios periodísticos, el discurso de Joe Biden no es tan agresivo como lo tiene Donald Trump. Sin embargo, también percibo que no es un gran fanático de México. Vale la pena destacar esto. También Entonces, racista. Sí, también tiene sus notas particulares este señor, que nos va a llevar a también tener un diálogo diplomático con tiento. Lo que es importante es que ya tenemos un tratado de libre comercio. Bajo esta tesitura del tratado, la certidumbre sobre las inversiones y el comercio entre los países se está generando. No va a llegar a reformar en gran magnitud todo esto. Y bueno, creo que también el señor Trump, dentro de lo malo, nos ha enseñado a saber responder y a modernizarnos diplomáticamente. Incluso, destaco también la labor negociadora de México a lo largo de estos años de la administración Trump, que ha sido de alto nivel. Podemos sentarnos con cualquier mandatario a negociar los temas más álgidos. Lo hicimos con Trump y logramos un TIMEC. Entonces, creo que el tema va a ser mucho más diplomático. Esperemos que la situación no se torne tan visceral como lo ha sido con el señor Trump. Y bueno, si Trump continúa, que también es una posibilidad, pues al menos ya le tenemos medido el discurso y ya sabemos cuando está de buenas, de malas, el impacto que tiene para nuestra economía. Entonces, creo que es importante ahora el acercamiento que va a tener el presidente Obrador por el mensaje que pueda generar con Trump. Esperemos que Trump no utilice esto como una plataforma para poner el pie sobre México y elevarse un poco más, sino que lleve un discurso, pues, al menos ameno para, ahora que está buscando la reelección, para el sector latino de Estados Unidos, y que le dé el respeto que merece nuestro presidente. Ricardo, vamos a la siguiente pausa. Pues vamos a una pausa comercial, regresamos. Esto es Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con José Luis Valencia, que es el director general de COMCE de Capítulo Veracruz. Regresamos. Astele.tv. Hoy más que nunca, Quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Hasta el TV más posible. Te recordamos que Astele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. ¡Es gratis! Astele.tv. Continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con José Luis Valencia acerca de este tema del Tratado de Libre Comercio. Sin duda, los temas muy interesantes, porque se nos abre un panorama económico, se nos abre un panorama para esta tan decaída economía mexicana, y sobre todo es como que una bocanada de oxígeno para nuestro país, este acuerdo comercial donde se abren muchas oportunidades, muchas opciones, siempre y cuando, creo yo, y tú me lo vas a decir, José Luis, tenga que ver como que una guía, ¿no? Una guía para esos pequeños empresarios, para los MIPYMES, como tú decías, para que la gente que
que puede mirar hacia otros horizontes, pero como que no sabe por dónde, ¿no? Decir, ¿cómo? Pues, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Hay alguna guía? ¿Hay alguien que les pueda decir cuál es el camino? Sí, por supuesto. No hay una guía escrita, pero como les comenté, el tema es un apoyo interno y en ese sentido, para eso estamos nosotros como COMCE, como el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Nosotros podemos servirles como esa guía y asesoría. Tenemos programas de capacitación, tenemos programas de vinculación, estamos continuamente, independientemente del cierre de ProMéxico que se dio en esta administración, nosotros muy hemos continuado y hemos redoblado el esfuerzo en tema de promoción internacional, participación de México en ferias internacionales y bueno, dado que no tenemos un incentivo que ahora nos facilite tener mayor participación, en la medida de las posibilidades del sector empresarial, hemos asistido a estas ferias y llevamos no solamente la representación de una marca, sino de varias marcas, de varios productores, pymes. Entonces, digamos que el valor que rescato de lo que se ha llevado en esta administración es que estamos regresando a generar alianzas a la interna, unos con otros. Y en ese sentido, para poder apoyar a las pymes, mi sugerencia y mi petición es que no se avienten solas, que nos busquen, que se apoyen en nosotros para darles una guía, un paso a paso de cómo encumbrar este proceso de exportación o de intercambio o interesados también en atracción de inversión, de tal manera que pueda ser un proyecto que tenga viabilidad y cuya inversión tenga resultados redituables. Entonces, aquí es esa invitación que no los hagan solos, que nos inviten a participar. Nosotros estaremos gustosos de colaborar con ellos y pues darles todos los elementos para poder impulsar y facilitar el comercio internacional de estas empresas. Qué bueno que lo estás mencionando porque, bueno, entramos a un tema álgido y yo sé que el asunto no es una entrevista de corte político, pero va junto con pegado en cualquier parte del mundo, a veces la parte política y económica. Y en este sentido, yo no sé qué tanto ruido les hace a ustedes los empresarios el hecho, no sé si puedo decir divorcio, separación, o que los ve con malos ojos el presidente de México, es decir, a los empresarios, bueno, a un sector de los empresarios, los ve mal, o sea, no los ve con buenos ojos, los ve, no sé si decir con desprecio, pero sin lugar a dudas, eso debe pesar mucho. Sí, y el mayor pesar dentro de esta situación es la incertidumbre y esa falta de confianza que bien mencionas. Mira, te comento, nosotros como COMCE, formamos parte del Consejo Coordinador Empresarial y el mensaje ha sido claro, pero no por ello demeritorio de la actividad empresarial. Hemos entendido que en ese sentido estamos solos y que entre nosotros tenemos que apoyarnos. Por eso reitero la invitación a generar esta colaboración en conjunto desde las micro hasta las grandes y que podamos aprovechar la coyuntura de los eventos nacionales e internacionales en mantenernos y en fortalecernos. Lamentablemente en el discurso político se ha manejado, pues no un desprecio, pero sí un distanciamiento que en acciones se ha visto con el sector empresarial, en donde lamentablemente no hay diferencia. Inclusive, refiriéndose a las grandes empresas, nos llevan de por medio a los micro y pequeños, porque no hay una diferencia en el discurso. O son empresarios o son changarritos, ¿sale? Pero quienes tenemos una micro, pequeña empresa, formalmente, pues estamos catalogados como empresarios y ya tributamos en régimen de personas morales, perdón, el régimen general, somos personas morales. Entonces, pues sí nos afecta en el discurso, pero bueno, digo, esto no lo tomamos con resentimiento, sino nos incita a generar más acciones entre nosotros y apoyarnos más entre nosotros.
creo que la base para el bienestar y el desarrollo económico está en el fortalecimiento de la empresa como unidad nacional. Y en el sentido es que se entienda que una empresa no es un gran corporativo, una gran marca a nivel nacional. Y una empresa es desde una persona que tiene la iniciativa de generar una solución para la sociedad y a través de esa solución de brindar esos servicios, obtener una retribución económica. ¿Vale? Ese emprendedor, ese empresario, es lo que necesitamos fortalecer. Si no nos ponemos en la perspectiva de generar riqueza y impulsar este desarrollo a todos los niveles de nuestro país, pues creo que las arcas en algún momento se van a agotar de tanto estar regalando dinero sin generar riqueza. Entonces nos queda a nosotros esa tarea como empresarios, el impulsar el desarrollo de nuevos negocios, el impulsar desde nuestro sector de comercio exterior las exportaciones, la atracción de inversión y apoyarnos unos con otros. Yo creo que en ese sentido México tiene un gran potencial de aprovechamiento, todos los tratados internacionales, toda la infraestructura que les comenté, logística que tenemos, el posicionamiento, la imagen que como país tenemos a nivel internacional, para no demeritar ni dejar que la política o el discurso y los dimes y diretes que se están llevando en este momento nos limiten en dejar de aprovechar este potencial. Sí, sobre todo, como tú dices, apoyarse unos a otros, porque ante la falta de este apoyo oficial, ante la falta de un ProMéxico, que era un órgano importantísimo para el tema de las exportaciones y la promoción comercial de México hacia el exterior, esta actitud beligerante del presidente, de los fifís, los neoliberales, los ricos, que solamente buscan incentivos fiscales y no quieren aportar, etcétera, etcétera, descalificaciones que hace todos los días a través de su púlpito, pues no ayuda, ¿no? Y como tú dices, apoyarse unos a otros y sabiendo que por parte del gobierno federal pues no van a tener mucho apoyo y que entre ustedes tienen que echarse el hombro para sacar adelante sus empresas. Efectivamente, pues ese es el mensaje dentro de esta situación. Y bueno, dentro de la coyuntura que en ese momento estamos viviendo en el TEMEC, yo lo veo con mucho positivismo, porque como les comenté, nos da la tranquilidad de tener ya un marco legal con un socio estratégico que es Estados Unidos y que lo es Canadá. Entonces, esto también va a ir cimentando la fiabilidad para que los negocios vayan creciendo, vayan generándose. En este momento la situación no es próspera por la crisis sanitaria que vive todo el planeta. Que se entienda que el TIMEC no es la solución a la crisis sanitaria. El TIMEC es parte de una estrategia de crecimiento progresivo. Incluso los especialistas dicen que los resultados del TIMEC para efectos económicos no se van a ver en 2 o 3 años. Se proyecta que lo veamos hasta dentro de 5 o 6 años. Así como con Telecán, claro, el cambio no fue inmediato. O sea, en el 95 se vino la crisis, 96 todavía solventamos algunas situaciones económicas. Fue hasta finales de los 90 cuando empezamos a ver esa proyección de crecimiento en el país. Lo mismo, TIMEC va a llevar su tiempo, pero a la par de esto, les reitero, nuestra visión tiene que ser periférica. Tenemos Estados Unidos y Canadá, sí, aliados estratégicos importantes, pero también tenemos ya una definición con Europa determinada por un tratado de libre comercio. Tenemos un nuevo tratado con los países del sureste asiático, Oceanía, el fortalecimiento también de tratados de libre comercio con Sudamérica y Centroamérica. Entonces, ante esta multiplicidad de oportunidades, no vale la pena que nos desgarremos las vestiduras por buscar un resultado inmediato con TIMEC. Si TIMEC va a llevar su tiempo, aprovechemos otros tratados, otras coyunturas comerciales internacionales y continuemos expandiendo nuestras oportunidades con el exterior.
De acuerdo. Finalmente yo quisiera preguntar, ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa, pero sí me gustaría que le digas a nuestro auditorio en Aztele TV si con este tipo de tratados podemos estar tranquilos y no vamos a llegar a ser un Venezuela, no vamos a llegar a ser un Bolivia, por todo lo que se ha dicho. Digo, creo que sobra decirlo, creo que sabes perfectamente bien a lo que nos referimos, es ser países pues totalmente sometidos a un dictador o a una dictadura. Sabemos que nuestro gobierno, o sea, nuestra forma de gobierno es diferente, pero en la práctica estamos viendo muchas cosas que nos tienen a muchos sectores quietos. La firma de estos tratados ¿nos puede tranquilizar en ese sentido? Sí, te puedo decir que es el elemento que mayor fortaleza puede dar para evitar cualquier discurso de nacionalismo y de socialismo y de todas esas vertientes que se han ido generando a lo largo de pues, estos años de gobierno, incluso con anticipación. Digo, siendo muy respetuoso de la manera en la que se está llevando esta administración, no nos queda más que coadyuvar y, como les comenté, y soy reiterativo en ese punto, y buscar también nuestro beneficio apoyándonos en conjunto. México es un país abierto al comercio, México es un país abierto a la inversión y requerimos aprovechar eso por parte de la iniciativa privada, por parte de los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, y que el cambio se genere por nosotros. Recordemos que, así como en algún momento lo dijo el presidente, que el tema de los cuidados sanitarios dependía de nosotros, asumo esa responsabilidad también en el ámbito económico. El crecimiento y el desarrollo económico va a depender de nosotros. Entonces, lo que es del César es del César. El tema de reformas y la facilitación que ellos deben implementar está en su cancha, pero quienes debemos empujar esa facilitación y esa reforma somos nosotros desde la buena actividad empresarial. ¿Y a qué me refiero con la buena actividad empresarial? Pues comenzando con la formalidad, comenzando con el cumplimiento de nuestras obligaciones, con el buscar negocios prósperos y desarrollar valor en nuestra comunidad. Muy bien. Pues parece sencillo, pero es como el requisito indispensable. Pues muchísimas gracias, mi querido José Luis Valencia, que es el director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, Delegación Veracruz. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y por esta plática tan amena y sobre todo muy enriquecedora. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Miguel. Pues como siempre quedo a sus órdenes y a la orden de su audiencia. Cualquier información adicional que requieran nos pueden encontrar en cualquier buscador web como COMCE Veracruz. Y bueno, reitero, siempre a disposición de poder apoyar y colaborar. Nuevamente, muy agradecido por el espacio y les deseo una excelente noche a todos. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a todos nuestros amigos que nos siguieron aquí en Aztele TV. Continúe con la programación de la televisora. Aztele.tv. Aztele